2000 y algo, 2000. ¿Quién da más? Se vende. No, 2021 ha sido un año, yo creo que si somos muy optimistas, ha sido un año de cosas, ¿no? No vamos a decir buenas, malas, ha sido lleno es como una caja de Pandoras. Cada que se abría salían cosas. Ya no decir buenas, malas, vamos a decir salían cosas. Pero, bueno, Iván, no entrar en detalle. Bueno, pero quiero compartirles un texto que es importante, no tiene nada que ver con la predicación, pero es muy importante por el día de mañana, ¿ya? Mire, Segunda de Crónicas, si me acompañan los que tienen Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así, yo creo que es una gran realidad, fue una gran realidad para la nación de Israel y es una gran realidad en este momento para nosotros, hablando porque estamos en esta nación. Pero dice acá un pacto que Dios hace con Salomón, pero el Señor le reafirma algo que es muy importante en segunda carta de Crónicas, capítulo 7, o segundo libro, perdón, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, miren, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que es una gran realidad no solamente para la nación de Israel, lo es para la nación de Chile y para la humanidad entera. Cada vez hay menos temor, si lo quiere ver, menos respeto hacia Dios. Entonces yo creo que es una realidad importante. Si tuviera algo que meditar en esta tarde, sería segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y bueno, después de esta introducción pequeña, pero estamos celebrando algo. Les decía, la penúltima reunión que tenemos del año 2021 y a lo largo de este estudio estaba pensando, bueno, ¿qué puede ser edificante? Porque todos sabemos lo que está próximo a celebrarse. Todos estamos atentos y sabemos qué es lo que se tiene que realizar el día jueves, ayúdenme, o viernes. Jueves, viernes, algunos desde hoy van a seguir hasta el viernes, está bien, pero no hay problema. Pero miren, hay algo importante. Vamos a ver a lo largo de la Biblia cuál es el verdadero motivo de la Navidad. Pero desde la creación del mundo, Dios tenía bien planificado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No fue casualidad. Por eso es que para los creyentes, aunque no es la fecha exacta, pero nos ayuda a recordar algo, no vamos a entrar qué día es exacto, lo importante es el evento, lo que ocurrió. Estas fechas son un recordatorio de la persona de Cristo, por lo que es importante hacerse algunas preguntas y dependiendo de tu respuesta, sabremos qué es para ti la Navidad. Todo mundo habla de la Navidad. Para cada uno, dependiendo de su relación o su indiferencia a Dios, va a ser la Navidad. Para todos tiene un propósito. Y hago un par de preguntas que me gustaría que en tu mente respondieras o la analizaras. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Es una realidad en tu vida Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué pasa si yo no creo en Jesús? Si estas preguntas tienen la respuesta, no digo buena o mala, pero si tienes una respuesta, eso es para ti la Navidad. Para algunos va a ser día de fiesta, diversión, carrete, como lo quieran ver. No es que sea malo, para ellos eso es Navidad, porque para ellos la respuesta se resuelve o se cumple es diversión. Es su perspectiva. Para otros probablemente va a ser una fecha de indiferencia y lo importante es la cena, es su respuesta. La pregunta es para el grupo que está aquí, ¿quién es para ti Jesús? Entonces, vamos a ver a lo largo de la Biblia, espero que me ayuden a buscando diferentes textos, vamos a ver muchos textos, pero vamos a ver profecías que se habían dado del Antiguo Testamento y que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento se habló que iba a ser de la simiente de una mujer, iba a nacer de una mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos vamos al origen de todo
Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se anuncia esta profecía del nacimiento de Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una división, una lucha que se da entre la simiente de la mujer y lo que es la persona de Satanás. Ya iba a haber una guerra. Uno dice, te voy a herir en la cabeza, y el otro, la serpiente, le iba a morder en el calcañar. Una herida en la cabeza es más mortífera que una muerte en el calcañar o en el talón. Pero ya hay una profecía. Si avanzamos, tenemos el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. Y tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 7. Llegamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, versículo 7. Y Lucas, el gran médico, el gran investigador, nos narra aspectos interesantes de la persona de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y Gálatas, cuando Pablo habla y quiere mostrar, la gente en Galacia se había confundido tanto que habían tenido un evangelio diferente, y Pablo les dice, ¿quién nos estorbó? Habiendo partido por algo bueno, van a terminar cumpliendo la ley. Y es por eso que en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así, miren, es el cumplimiento de Génesis 3:15. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era un cumplimiento. Cristo no nació por casualidad. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene un plan perfecto para la humanidad. Y prueba de esto es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También vemos el lugar de nacimiento, ahí donde las Biblias están, donde las hojas de las Biblias están pegadas, está Miqueas capítulo 5, versículo 2. Se dice, ¿no?, que un creyente pensó que le habían robado su Biblia, o que había personas que no eran creyentes dentro, porque me han robado estos libros cortos, o los profetas menores que se les llama. Pero miren, no era así, ¿no? Pero al final es porque nunca los había leído probablemente. Pero en Miqueas capítulo 5, versículo 22, Miqueas capítulo 5, versículo 2, me falló un 2, no sé por qué, pero bueno, lo bueno que acá estamos listos. Habla del lugar donde él iba a nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una profecía dada allá por medio del profeta Miqueas, y su cumplimiento se desarrolla en Lucas capítulo 2, del versículo 4 al 7. Lucas capítulo 2, del versículo 4 al 7. Y Lucas nos da demasiados detalles. De hecho, si usted quiere conocer la vida y el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, vaya a Lucas. Lucas nos da demasiados detalles. Y Lucas capítulo 2, del versículo 4 al 7, dice así. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, lo dijo Miqueas, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz, mire, a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. El nacimiento de Cristo tuvo su cumplimiento basado en la profecía del lugar en que nos dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Algo interesante, ¿usted sabía que el Señor Jesucristo fue rechazado por los judíos? Y vamos allá a Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3.
iba a ser rechazado. Por eso cuando se nos presenta una imagen de una persona que era atractivo, una persona que causaba admiración, la Biblia nos da una apreciación muy diferente. Y en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres. Miren, una profecía. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice, miren, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso que la persona de Cristo, para usted, y dependiendo de quién es, va a tener una apreciación diferente. Y esta Navidad, si usted va entendiendo a dónde vamos, esta Navidad va a ser diferente. Puede ser que no haya cena, no se va a acabar el mundo, pero su visión, su análisis de Cristo va a ser diferente. Puede ser que no haya regalos, su visión de Cristo va a ser diferente. ¿Quién es para usted Jesús? Sigas analizando. ¿Quién es para mí Jesús? ¿Por qué yo digo que creo en Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Y por qué yo digo y lo reconozco a Él? ¿Por qué? Bueno, vemos entonces el que iba a ser rechazado por los judíos y vemos el cumplimiento en Juan capítulo 1, versículo 11. Allá en Juan nos da ciertos detalles y Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Juan, el gran discípulo amado, como se suele llamar, nos da información más precisa de la persona de Cristo. Y miren, Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice: a lo suyo vino, él traía un propósito, él venía a cumplir un plan. Pero mire lo triste. Y los suyos, la nación de Israel, ¿qué ocurrió? No le recibieron. Cristo no fue valorado, Cristo no fue una persona deseada, Cristo no fue una persona que la gente requería de él. Fue menospreciado, fue vituperado, fue incluso llevado a la muerte. ¿Quién es para ti Jesús? Es aquella imagen. No estoy en contra de las imágenes de los bebés, pero es solamente ese bebé. Porque ese bebé, a la luz de la Biblia, ese bebé creció. Ese bebé se hizo hombre y ese bebé murió en la cruz del Calvario. Eso es para mí Jesús. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Es solamente un bebé? Ah, sí, nació y quedó allí. No, era necesario que tuviera un cuerpo humano, era necesario que viniera de una virgen, era necesario que tuviera un nacimiento y un cuerpo tal y como el tuyo y el mío, con la diferencia de que él nunca pecó. Pero él fue un hombre, él sabía lo que es la tentación, él supo lo que es el sufrimiento, él supo lo que es tener hambre, él supo y él tenía el conocimiento de qué es sentir la soledad. En medio de tu aflicción, en medio de tu lucha, en medio de tu tristeza, hay alguien que sabe perfectamente cómo te sientes y su nombre es Jesús. Ese Jesús que fue menospreciado, ese Jesús que fue insultado, ese Jesús que no fue valorado, es ahora el Rey de Reyes y en algún momento va a establecer su reino. Ese es el Jesús que predicamos. El Jesús que predicamos no se basa en una cruz. El Jesús que predicamos no está en esa cruz. El Jesús que predicamos resucitó y vive en la gloria del Padre. Ese es el Jesús que predicamos. ¿Quién es para ti Jesús? No, soy interesante, tu discurso me agrada, pero igual, lo importante en esta Navidad es disfrutar. No estás entendiendo quién es Jesús entonces. Sería odiado sin causa. ¿Te has puesto a pensar que él fue rechazado y fue odiado sin ninguna razón realmente o una convicción? Salmo 69:4. Y es un salmo triste que nos marca realmente algo que tuvo que experimentar. Rechazado sin ninguna razón de peso. ¿Sabes por qué? Por amor a ti. Salmo 69:4. Y mira cómo lo narra David. Es una profecía que se llama mesiánica o una profecía que tiene que ver el cumplimiento con Cristo. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos. Está hablando David, pero también hablando del Señor Jesucristo. Es una profecía doble. Los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar por lo que no robé. Vean qué interesante. Iba a ser menospreciado, iba a ser odiado. Y su cumplimiento lo vemos allá en Juan capítulo 15, versículo 23 al 25.
Juan capítulo 15, versículo 23 al 25. Y vean qué interesante cómo lo narra Juan. Juan, aquel discípulo amado que se recostaba en el pecho del Señor, que tenía era un hombre, yo pienso que si estuviera en medio nuestro, todos amaríamos a Juan. Si Juan estuviera en medio nuestro, qué grandes lecciones nos daría de verdadero amor cristiano. Yo creo que Juan es el típico, yo quiero pensar, hermano que es tan necesario en la iglesia, pero que yo creo que hay más de algún Juan en todas las iglesias. Aquel hermano que con el puro hecho de verlo te da tranquilidad, como dice, este es un amor. Pero mira cómo expresa Juan, capítulo 15, versículo 23 al 25. El que me aborrece a mí, son palabras del Señor Jesucristo, también a mi Padre aborrece. Estamos en una generación que no tiene deseo de Cristo. Estamos en medio de una generación que es indiferente. Estamos en una generación totalmente anárquica. Pero mira lo que dice Cristo, vuelvo a leer. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahí es una realidad y es una tristeza. El mensaje que tenemos que nosotros es de dar esperanza, es de dar fortaleza, es de generar este acercamiento a Cristo. Algunos son muy prácticos y mandan a toda la gente al infierno sin haberles hablado de quién es Jesús. Sabemos que el infierno existe, pero dice, él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Sí es cierto que hay un lugar de condenación, pero yo analizo, ¿por qué no le hablas primero de Cristo? Que diga, ya entendí quién es Cristo, ya entendí por qué propósito vino, ya sé cuál era el plan de Dios por medio de Cristo, pero aún así no lo quiero aceptar. Pero lo entendiste, sí, es suficiente, lo has escuchado. A veces estamos más afanados en poner cargas en los nuevos creyentes que en enseñarles a conocer de Cristo. Y podemos caer en una especie de neofariseísmo. No, en Navidad no se puede hacer esto y esto. Háblale de Cristo. Si la persona entiende de Cristo, no necesitas tú echar a perder su vida con Cristo. La Biblia lo va a ir guiando. Y a veces somos podemos caer en este error de decir que Navidad tiene que ser incluso probablemente hasta cierto tipo de comida, porque si no lo demás entra en algo que sería pecado. Y yo no veo eso en la Biblia. Celebra Navidad, celebra el nacimiento de Cristo. Y mira versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mira, dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre por medio de sus obras. En ese momento les habla. Pero esto es para que se cumpla la palabra que fue escrita en su ley. Sin causa, ¿qué dice? Me aborrecieron. Háblale a alguien de Cristo, te va a golpear, te va a insultar. Háblale de cualquier perversidad o de cualquier cosa indebida y te va a escuchar y va a ser gracioso tu tema de conversación. La gente no está interesada en Cristo. Probablemente habrá gente que en esta época se hace sensible y si tiene algún problema con un familiar, se soluciona porque es Navidad, Año Nuevo, está también cerca y hay que estar en paz. Pero para ellos eso es Navidad, una oportunidad de reconciliarse con sus semejantes, pero no una oportunidad de reconciliarse con Dios. ¿Qué es para ti la Navidad? Es una oportunidad, tengo un problema con él, lo soluciono, pero con el Señor, con Dios no me interesa, pero con él ya al menos ya al otro día puedo seguir el pleito, el problema. Pero en el momento estamos a cuentas. ¿Qué es para ti Navidad? También vemos por qué era importante que Cristo tuviera un cuerpo humano. Primero, ¿por qué es importante que Cristo tuviera un cuerpo humano? ¿Sabes? Para revelar al Dios invisible. Juan capítulo 1, versículo 18. Estábamos ahí en Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué es importante que Cristo tuviera un cuerpo humano? Para revelar al Dios invisible. Juan capítulo 1, versículo 18. Y la palabra dice así, mira, a Dios nadie le vio jamás, y lo sabemos. Moisés solamente Moisés solamente observó cierta parte de la espalda del Señor. Pero mira qué dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Conoces a Cristo?
has depositado tu fe en Cristo, en algún momento tú vas a poder ver al Padre. Si tú no has depositado tu fe en Cristo, si tú no crees en Cristo, si tú no confías en Cristo, amigo, tú no vas a poder ver al Padre. Esto no es por religión, esto es por relación. No se trata si te sabes todas las historias desde escuela dominical. No se trata si todas las reuniones traes Biblia. No se trata si eres una persona fiel a la iglesia. No se trata de eso. No se trata si eres de una o de otra denominación. No se trata si le haces lectura bíblica o si haces oración durante la semana. Se trata de ver quién es Cristo en tu vida. ¿Quién es para ti Jesús? Todo lo demás viene producto de quien entiendes quién es Cristo. Pero no, Cristo no te pone reglas. Si cumples eso, entonces te haces acreedor a esto. Te dice lo básico. ¿Crees en mí? Sí. Bueno, cuando tú de verdad creas en mí, lo demás lo vas haciendo naturalmente. Y sabes que se transforma no en una carga, en un gozo. Pero si te imponen, vas a sufrir. Te va a dar flojera estar acá. Te vas a querer dormir. Te vas a sentir incómodo hasta de traer Biblia. ¿Qué va a llevar Biblia? Con que vaya es suficiente. Tú no estás disfrutando, tú no sabes quién es Jesús. Y encuentras esto, ay, aquí hoy el día está tan lindo, mira el sol, tan agradable, y hay que el sábado ir a la iglesia, qué flojera. Amigo, hermano, tú no entiendes quién es Jesús. Porque esto es una carga para ti. Pero si tú has entendido quién es Jesús, tú vas a estar aquí con gozo y vas a tener la necesidad. Tengo que ir a ver a mis hermanos. Debo tener comunión con mis hermanos. Quiero estar con mis hermanos. Pero si no sale ese deseo en ti, yo te animaría, analiza quién es Cristo para ti. Porque no tiene necesidad de Él. Y eso es grave, porque probablemente estés viviendo una religión y no una relación. Y eso es grave. Al cielo no se va porque yo lo quiero, porque yo lo sienta, se va por tu fe en Cristo solamente. Ahora, ten cuidado, puede ser que estés viviendo un engaño, alguien te haya ofrecido una oración y por medio de la oración mandarte al cielo. Esto no es una agencia de viajes, esto es personal. Por eso que para ti, ¿quién es Jesús? Bueno, era importante también que tuviera un cuerpo humano, ¿por qué? Para poder cargar el pecado. Mira Isaías 53:6, Isaías capítulo 53, versículo 6. Y mira, el texto dice así, Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te has puesto a pensar que en esa cruz del Calvario, quien debió haber sido crucificado eras tú o era yo? En esa cruz del Calvario, quien merecía pagar por cada pecado eras tú y era yo, no era él. Pero por amor, por el hecho de venir, tomar ese cuerpo humano, por el hecho de darte la oportunidad de no cargar ese pecado y poder él satisfacer la ira de Dios, estuvo dispuesto a morir de la forma más vergonzosa y más cruel que se ha vivido en la tierra. Y más encima de una persona inocente. Ese fue Jesús. No fue un niño, de nuevo, no estoy en contra, pero ese niño creció, no se quedó niño. Para algunas personas, la Navidad es ver ese bebé, pero nada más allí. Y después se saltan hasta abril, cuando es crucificado. Pero ese niño crecía en sabiduría, en gracia para Dios y para los hombres, según el Evangelio de Lucas. Esta persona creció, fue un hombre. También se sacrificó por nuestros pecados. Marcos 10:45. Mira, qué interesante todo lo que estamos leyendo de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y mira lo interesante de cómo lo narra Marcos este aspecto tan importante de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Es interesante que muchas veces el creyente, vamos a ponernos, yo me voy a poner como prioridad, nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? Y todos decimos, no, y nos llamamos siervos, pero la pregunta es, ¿de verdad servimos o nos gusta que nos sirvan? Y lo vemos en el ejemplo de Cristo. Vuelvo a leer, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir. Y mira, y para dar su vida, ¿qué cosa? En rescate por muchos. Ese Jesús. Si tú eres hijo de Dios, mira, no es un reglamento, pero cuando tú entiendes quién es Jesús, voluntariamente te sale el servir. ¿Cómo a través de mis dones, cómo a través de mis talentos puedo servir y puedo hacer algo en pro de mis hermanos? Es el ejemplo mismo Cristo. Se sacrificó por nuestros pecados y también vino a reconciliar al hombre con Dios. Había un problema y ese problema se llama pecado. El pecado crea una barrera de tal forma que el hombre no puede ir a Dios y Dios no puede escuchar al hombre. Aunque el hombre clame, aunque el hombre ruegue, aunque el hombre suplique, el hombre no puede obtener la paz que necesita si no es por la persona de Cristo. Cristo rompe esa barrera, Cristo quita ese pecado y te da acceso directo al Padre, ese Jesús. Mira, segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segundo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a ser Jesús? Bueno, dice que Dios estaba por medio o a través de Cristo, ¿qué cosa? Miren, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire qué hermoso. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la labor suya? ¿Cuál es la labor nuestra? Es mostrar, mira, si tú realmente amas a aquel que no conoce a Cristo, aquella persona que no tiene una comunión con Dios, si tú de verdad lo amas, le tienes que hablar de Cristo. Ese es el verdadero amor. Si tú no le hablas y si tú no le adviertes que hay la oportunidad de ir al cielo y que Cristo vino a morir para que él pueda ir al cielo y que Cristo desea que él pueda estar con él en el cielo, pero si tú no le hablas o si la persona es renuente y no quiere creer este mensaje, tienes que advertirle, es tu responsabilidad, si de verdad le amas. Si no lo amas, no le digas nada, pobre, ¿para qué le vas a hablar del pecado? Lo vas a asustar. ¿Para qué le vas a decir que él no merece el cielo? Y que él, dice Romanos capítulo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad del ser humano. El ser humano no es bueno, el ser humano no está interesado en Dios, el ser humano no agrada a Dios, el ser humano vive para agradarse así por medio de todo lo que ofrece el mundo. No todo es malo, pero sin Cristo, a pesar de que tú seas moralmente bueno, déjame decirte que eso es suficiente para enviarte lejos de Dios. El ser moralmente bueno no te lleva al cielo, porque no hay justo uno ante los ojos de Dios. Moralmente, todos podemos vernos como buenos, pero a la luz de la palabra no hay justo ni aun uno. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿cuál es parte del ministerio terrenal de Cristo? Fue tentado, pero ¿sabes qué? No podía pecar. Marcos 1, versículo 12 y 13. A pesar de experimentar la tentación, a pesar de tener esta lucha, él era santo, puro y perfecto. Fue tentado para demostrar que no podía pecar, no para confirmar que podía hacerlo. Mira, Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13. Y luego que el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. Mateo capítulo 4, del 1 al 10, más o menos 12, nos habla algo similar. ¿Cuál era el propósito de la tentación? Mostrarnos y confirmar que Él sabe lo que es experimentar eso, pero también para confirmarnos que dependiendo de tu relación o de tu línea directa con el Padre, puedes soportar la tentación. 1 Corintios 10:13 dice,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Hay salida. Pero entonces, cuando tú y yo pecamos es porque queríamos pecar, no es porque era inevitable. No, siempre hay salida. Entonces, ¿para qué tomó un cuerpo humano? ¿Para qué experimentó la tentación? Para enseñarnos. Yo experimenté la tentación, me sometí al Padre, la soporté. Puedes hacerlo. ¿Es difícil? Sí, mas no imposible. Seguimos avanzando. También la crucifixión. Como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la cruz o a través de la cruz poder redimir o poder perdonar a la humanidad. También vemos en la resurrección para demostrar su divinidad o su lado divino y también su triunfo sobre la muerte. Mira, vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. No voy a leer todos, pero vamos a leer algunos nada más. Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. Y vamos, mire, le voy a leer el 3. Juan capítulo 20, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, el pueblo nos apedrará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Estoy bien en el texto? No, Juan 19, acá estoy, está ahora sí. Del 30, Juan 19, del 17 al 37, pero voy a leer algunos, mire, dice. Juan capítulo 19, ahora sí, versículo 17 en adelante, voy a ir leyendo algunos. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, lo que había producido, y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, ¿cuál era una de las causas o de uno de los propósitos de esto? Hablarnos también de la autoridad que él tenía. Mira, a la luz de Mateo capítulo 28, vamos allá, Mateo capítulo 28, la gran comisión tiene un propósito y un punto importante, mostrarnos el propósito y el deseo de Dios hacia la iglesia. Mira, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y al final, para ir terminando, llegamos al último mensaje que nuestro Señor dio antes de irse al cielo. Y Juan capítulo 1, versículo 18, Juan capítulo 1, versículo 8, perdón. El último mensaje, siempre se dice que es el último mensaje, tiene una importancia, lo vemos en la Gran Comisión, pero lo vemos también ahora en la persona de Cristo, en el momento que está ascendiendo. Mira, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahora sí, para ir concluyendo, ¿quién es para ti Jesús? Otra pregunta, ¿es realmente tu Salvador? Otra pregunta, ¿estás seguro o estás segura que Él te ha recibido como un hijo? Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos.
El hecho de estar en una iglesia, el hecho de haber crecido en una iglesia, el hecho de saber el evangelio, el hecho de saberte versículos, el hecho de leer tu Biblia, el hecho de orar, el hecho de estar en una iglesia no te hace salvo. Esto es por tu convicción en Jesús. ¿Quién es para ti Jesús? No es que hayas hecho una oración, no se dice después de terminar dicha oración, entonces eres salvo. ¿Quién es para ti Jesús? Hoy si no, yo te haría una pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Va a seguir pasando la Navidad? ¿Va a seguir siendo una celebración más como cada año? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Vamos a orar y terminar y vamos a dar paso a otra actividad. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad de conocer más de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos por el cumplimiento de esta profecía, de cómo este niño nació, cómo este niño creció, cómo este niño vino a morir en la cruz del Calvario. Para nosotros, los que hemos creído en él, es importante e indispensable valorar su nacimiento, pero también es muy valorable y muy importante apreciar la muerte en la cruz, reconocerle como Salvador y depositar nuestra fe únicamente en él. Yo no sé cómo está cada corazón acá, Padre. Tú conoces perfectamente a cada uno de los que nos encontramos. Y quisiera yo rogarte algo. Si alguien de verdad no te ha conocido, que a través de este mensaje pueda haber llegado a su corazón, que le haya quebrantado, que le haya mostrado la necesidad de conocer más de ti. Una oración no lo va a hacer salvo, una oración no lo va a llevar contigo, pero sí la fe es suficiente para que él pueda descansar en esta seguridad que solamente tú das. Gracias, Padre, por esta oportunidad y te rogamos por el resto de la reunión porque vamos a orar por la actividad del día de mañana. Hay elecciones y como pueblo, como iglesia, tenemos que orar por las autoridades. Tú nos mandas a respetar y a orar por cada uno de ellos. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Un, dos, sí. ¿Se escucha el sonido? Ya, hermanos, vamos a cantar entonces la última alabanza del día de hoy. Así que los invito a que se ponga de pie. Cantemos con fuerza, con entusiasmo. La Sofi me va a volver a acompañar ahora. Otra vez se quiere hacer famosa. Una artista. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Jesucristo basta. Es una alabanza que nos gusta mucho porque habla de justo eso, del sacrificio, del amor de Jesús para con nosotros. Como dice el título, solo Jesucristo basta para que seamos salvos. Jesucristo basta para que alcancemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que vamos a cantar esta canción.